Cuando pensamos en autos de músculo, nombres como Mustang, Camaro y Charger suelen aparecer, pero hay muchos otros autos americanos de alto rendimiento de los años 60 y 70 que no recibieron la atención que merecían. Eran rápidos, poderosos y construidos para la carretera, pero de alguna manera han sido olvidados con el tiempo. En el video de hoy veremos algunos de estos reyes del asfalto pasados por alto. Empecemos con el Studebaker Avanti R2. Lanzado en 1965, este era un coche adelantado a su tiempo, incluso llamado el coche de producción más rápido del mundo en su presentación. La idea fue concebida bajo el liderazgo del presidente de Studebaker, Sherwood Egbert, quien asumió el cargo en febrero de 1961. El diseño del coche supuestamente se originó a partir de un boceto que Egbert hizo en la parte posterior de un sobre durante un vuelo. Este concepto visionario tenía como objetivo rivalizar con el Thunderbird de Ford y revitalizar la fortuna decadente de Studebaker. Luego, fue diseñado por Raymond Loewy y su equipo en un programa intensivo de 40 días. El Avanti era un coupé de lujo de alta potencia con un diseño, estilo futurista y un motor sobrealimentado de 289 pulgadas cúbicas. El Avanti R2 producía 290 caballos de fuerza, ofreciendo una velocidad y manejo impresionantes. A pesar de su potencial y aspecto llamativo, el Avanti R2 nunca ganó popularidad en el mercado. Aunque fue un avance tanto en rendimiento como en diseño, la corta producción del Avanti, solo 1,200 unidades, y el cierre de Studebaker condujeron a su eventual oscuridad en la historia de los muscle cars. Hoy, el Avanti R2 es un automóvil vintage poderoso y esquivo que sigue imponiendo respeto entre los coleccionistas. Pasemos al Nova SS. El Chevy Nova SS es un coche compacto de alto rendimiento que a menudo pasa desapercibido. El Chevrolet Nova fue un coche compacto popular, pero la versión SS Super Sport, especialmente de los años 1960, era una verdadera potencia disfrazada. En 1969, el Nova SS ofrecía un motor de 350 pulgadas cúbicas, generando hasta 375 caballos de fuerza. Era ligero, rápido y asequible, convirtiéndolo en un verdadero sleeper en la carretera. Mientras el Camaro y el Chevelle se llevaban el protagonismo, el Nova SS era igual de capaz, ofreciendo prestaciones en un paquete más discreto. El coche era un verdadero ejecutante y sigue siendo uno de los héroes no reconocidos de la era de los muscle cars. El Nova SS hoy en día se ha convertido en un objeto de colección muy buscado, a menudo alcanzando precios que superan los $100,000 por ejemplos originales bien conservados en condiciones impecables. Ahora llegamos al AMC Hornet S060. La American Motors Corporation, AMC, era un jugador menos conocido en el mercado de rendimiento, pero aún así produjo algunos contendientes dignos. El Hornet S660, introducido en 1971, era una máquina de calle única basada en la plataforma compacta del Hornet de AMC. Lanzado en 1971, venía con un motor de 360 pulgadas cúbicas que producía 245 caballos de fuerza. Era un coche pequeño, asequible y potente con un rendimiento sólido, diseñado para competir con los nombres más grandes en el mercado de coches de alto rendimiento. Desafortunadamente fue eclipsado por íconos automovilísticos más conocidos. Las dificultades financieras de AMC llevaron a su desaparición del escenario. A pesar de su motor potente y su estilo excepcional, el Hornet nunca alcanzó la fama de sus competidores. Con solo alrededor de 1,200 producidos, sigue siendo una joya escasa y pasada por alto en la historia de los autos clásicos estadounidenses. Otro en la lista es el Ford Falcon Sprint. El Falcon de Ford fue otro auto compacto que no recibió tanta atención como sus contrapartes más grandes y famosas, como el Mustang. Aunque el Falcon Sprint precedió al Mustang, el pequeño auto deportivo equipado con motor V8 que sirvió como precursor de la era Pony Car duró solo 3 años. Sin embargo, el Falcon Sprint, disponible de 1963 a 1965, se mantuvo como un potente motor. Introducido en 1964, el Falcon Sprint ofrecía un motor de 260 pulgadas cúbicas de potencia, que más tarde se mejoró a un motor de 289 pulgadas cúbicas. Era ligero, rápido y asequible, lo que lo convertía en una bestia de carretera discreta que precedía al Mustang. El Sprint era esencialmente un coupé atronador en un paquete más pequeño, pero a menudo era superado por el Mustang, que robó el protagonismo en la carrera de coches pony. Las impresionantes capacidades y el estilo distintivo del Falcon Sprint lo convierten en un clásico que a menudo se pasa por alto, pero que sigue siendo una parte significativa del legado de autos clásicos de Ford. No podemos olvidar el Chevrolet Monte Carlo SS. El Chevrolet Monte Carlo SS es una máquina callejera que combinó intensidad con sofisticación. Lanzado en 1970, venía con un motor Titán de 454 pulgadas cúbicas que entregaba 360 caballos de fuerza. Aunque no era tan agresivo como algunos otros autos de alto rendimiento populares, ofrecía un paseo refinado con seriedad y autoridad. Este coche fue diseñado para combinar sin esfuerzo potencia, refinamiento y comodidad. Aunque carecía de la intensidad bruta de los primeros muscle cars, ganó un público fiel y sigue siendo una joya poco conocida en la herencia de vehículos de alto rendimiento de Chevy. A pesar de sus capacidades, fue marginado por otros Chevys como el Camaro y el Chevelle. Hoy en día, el Monte Carlo SS puede ser pasado por alto,
pero sigue siendo un brillante ejemplo de la combinación perfecta de poder y lujo. A continuación en la lista está el IMC Javelin. El IMC Javelin era una máquina de calle dirigida directamente al mercado de los pony cars, compitiendo con modelos como el Ford Mustang y el Chevrolet Camaro. Introducido en 1968, el Javelin ofrecía una gama de motores robustos, incluido un modelo de 390 pulgadas cúbicas con 315 caballos de fuerza. Su debut marcó una audaz transformación para AMC, señalando su cambio de producir autos económicos modestos a establecerse como un fabricante de automóviles de línea completa con una gama diversa de vehículos. Con su estilo robusto y rendimiento sólido, el Javelin fue un serio competidor en el mercado de muscle cars. Sin embargo, nunca alcanzó la misma fama que sus rivales. A lo largo de su producción de 6 años, el Javelin audaz y a veces divisivo aseguró su lugar en la historia como una de las máquinas potentes más pasadas por alto y subestimadas de América. Otra joya oculta es el Chrysler 300 Hurst. El Chrysler 300 Hurst es una de las máquinas callejeras más icónicas jamás producidas. Fue construido en colaboración con el personalizador Hurst, conocido por sus formidables mejoras. Se produjo en 1970 y contaba con un monstruo de 440 pulgadas cúbicas que producía 390 caballos de fuerza. El 300 HRST presumía de una cantidad impresionante de potencia bruta bajo su exterior refinado y pulido, convirtiéndolo en una verdadera fuerza a tener en cuenta. Con su distintivo esquema de colores blanco y dorado en producción limitada, solo se produjeron alrededor de 500 unidades, lo que lo convierte en un tesoro buscado incluso hasta el día de hoy. A pesar de sus impresionantes características, el 300 Hurst sigue siendo una leyenda vintage de motor V8 en gran parte ignorada debido a su producción limitada y a estar eclipsado por modelos Chrysler mucho más famosos como el Roadrunner y el Charger, dejándolo como un capítulo subestimado en la era de los muscle cars de la marca. Siguiendo a eso está el Mercury Cyclone CJ. El Mercury es un automóvil comercializado por la división de desempeño de Mercury de Ford como una alternativa al Mustang. El Mercury Cyclone se introdujo inicialmente como el Mercury Comet Short Cyclone en 1964, cuando sucedió al S22 como la versión orientada al rendimiento de la línea Comet. Para 1968, el Cyclone evolucionó hasta convertirse en un modelo independiente, coincidiendo con el reemplazo del Comet por el Mercury Montego. El Mercury CJ, abreviatura de Cobra Jet, es la tercera generación del Mercury Cyclone. Lanzado en 1969, estaba equipado con un legendario motor Cobra Jet de 428 pulgadas cúbicas que producía 335 caballos de fuerza. Con su diseño audaz y pedigrí de carreras, fue diseñado para competir en NASCAR y dominó la pista de carreras. Sin embargo, a pesar de su impresionante motor y estatus distintivo, el CJ nunca recibió el reconocimiento del Mustang o el Cougar, y sus números de producción fueron relativamente bajos. Su rareza e ingeniería lo convierten en uno de los íconos pasados por alto del muscle, con solo 2.175 unidades producidas en su único año de producción. A continuación en la lista está el AMC AMX. Desde su inicio, AMC operó a la sombra de los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, luchando con recursos limitados y una reputación por producir vehículos básicos y poco inspiradores. Sin embargo, a finales de la década de 1960 se marcó un punto de inflexión. Bajo la dirección creativa del jefe de diseño Dick Teague, AMC presentó una gama de modelos audaces e innovadores, entre los cuales se encontraba el AMX, transformando así su imagen con diseños llamativos e ingeniería enfocada en el rendimiento. Los primeros bocetos y fotos conceptuales del AMX revelan una visión muy alejada del modelo de producción. Inicialmente concebido como un exótico automóvil deportivo de motor central, se construyeron 6 prototipos con carrocería proporcionada por la misma firma italiana que servía a Ferrari. Finalmente, el AMX de producción tomó una ruta más pragmática. Se basó en un chasis acortado del auto Pony Javelin con contornos traseros modificados para crear un elegante biplaza. A pesar de sus compromisos, destacó como el único coche de fabricación estadounidense para 2 pasajeros además del Corvette y el primer biplaza de carrocería de acero producido en Estados Unidos desde 1957. Debajo del capó ofrecía una gama de motores de alto rendimiento, desde un motor base de 290 pulgadas cúbicas que producía 225 caballos de fuerza hasta una bestia de 390 pulgadas cúbicas que entregaba 315 caballos de fuerza. También estaba disponible una opción intermedia de 343 pulgadas cúbicas, asegurando una mezcla de opciones mejorables para adaptarse a las preferencias de los entusiastas. El coche está a la altura de las expectativas, siendo un auto compacto de alto rendimiento, con una estética audaz y una sólida herencia de carreras. La incapacidad de AMC para igualar las habilidades de mercadeo de los fabricantes de automóviles más grandes condenó al AMX a una relativa oscuridad. A pesar de su impresionante destreza en pistas de arrastre y circuitos de carretera, el coche tuvo dificultades para generar ventas significativas. En su último año de producción en 1970, solo se vendieron 4.116 unidades, menos de la mitad del total del año anterior. Durante sus 3 años de producción, solo se vendieron 19.134 modelos AMX. Este rendimiento mediocre se agravó aún más por la creencia de la administración de que producir tanto el AMX como el Javelin, 2 automóviles similares dirigidos al mismo segmento de mercado, era tanto impráctico como financieramente insensato.
Completando la lista está el Plymouth GTX. El Plymouth GTX a menudo se pasa por alto en favor de autos más famosos orientados al rendimiento, como el Plymouth Roadrunner o el Barracuda. Sin embargo, el GTX fue un modelo dinámico de primera categoría cuando se introdujo en 1967. Venía con un monstruo de 440 pulgadas cúbicas, generando 375 caballos de fuerza, que estaba diseñado para competir con los mejores, ofreciendo capacidades a la par con el Roadrunner, pero con una sensación más refinada y de lujo. El GTX era esencialmente un muscle car de caballero, ofreciendo dinámica y lujo en un solo paquete. A pesar de sus impresionantes especificaciones y fuerte rendimiento, el GTX nunca recibió el reconocimiento general que merecía, a menudo eclipsado por sus hermanos más famosos. Se fabricaron menos de 20.000 en sus mejores años y a menudo queda al margen por otros coches icónicos en la línea de Mopar. Hoy en día es uno de los coches de alto rendimiento más pasados por alto, pero altamente respetados de la era, uno que verdaderamente merece ser recordado. Mientras que legendarios muscle cars como el Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dodge Charger suelen ser las estrellas del mundo de los autos clásicos, estos son algunas de las joyas ocultas que merecen su momento de fama. Aunque quizás no tengan el mismo nivel de reconocimiento, contribuyeron a la edad de oro del alto rendimiento de formas extraordinarias. Únete al viaje suscribiéndote para más videos épicos. Gracias por mirar.